por lo menos poder manejar el sistema. Estamos compartiendo esta mañana de Mercado Visión y la verdad que es un placer compartir este momento con el doctor Marcelo Blumenfeld, que es infectólogo, que pertenece a la Sociedad Argentina de Infectología. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por venir a compartir conceptos de esta pandemia que ha llegado, obviamente, como su nombre lo indica, a todo el mundo. La pregunta inicial, mirándonos un poco el ombligo, es si Argentina está preparada en su sistema de salud para esta pandemia. Bueno, es difícil de contestar con precisión. Algunos datos tenemos en cuanto a número total de camas hospitalarias. Tenemos una de las cifras más altas en la región, por lo menos. Aproximadamente 5 camas cada 1000 habitantes, que es un número apreciable. De todos modos, la preocupación en este momento, viendo la situación en otros países, en Europa concretamente, es tratar de disminuir la velocidad en que se producen los casos para permitir que el sistema pueda funcionar sin verse colapsado, sin verse saturado. Sin esa curva de la cual explican todos ustedes, ¿no? Cuando se exagera la curva, se satura la capacidad de atención, por lo menos en los centros hospitalarios. Claro, porque pasa lo siguiente, de las personas que tienen esta enfermedad, el 80% tienen un cuadro, 80% entre leve y moderado, que se puede manejar perfectamente en la casa. 15% ya tienen algún nivel de gravedad que, por ejemplo, requieren un suplemento de oxígeno. Eso ya implica internación. Y 5% son los más graves que probablemente necesiten una internación en terapia intensiva. ¿Qué determina que ese 20% de la población que contrae el virus necesite una atención mucho más asistida en este caso? Bueno, lo que se está viendo es que esos casos más graves fundamentalmente están en el grupo de mayor edad. A mayor edad, más riesgo, especialmente cuando coincide con alguna enfermedad previa, como enfermedades cardíacas o presión alta o diabetes, o algunas otras enfermedades que disminuyen las defensas. ¿Qué hay de cierto lo que se dice, que esta enfermedad no ataca a los chicos? No es así. Es decir, los chicos se ven afectados, los chicos pueden tener la enfermedad. Por suerte, lo que se está viendo es que en general los chicos suelen tener la forma más leve de la enfermedad. Hoy, ¿cuál es el protocolo para atender el virus en el país? Bueno, ya desde que comenzó esto se fueron dando las pautas y en realidad cada zona del país tiene su protocolo, pero en general está alineado con el protocolo del Ministerio. Básicamente pasa por, primero, detectar casos sospechosos, que hasta el día de hoy el caso sospechoso implica haber viajado a alguna zona donde se está transmitiendo la enfermedad o haber tenido contacto con un paciente, y tener un cuadro clínico compatible. El cuadro clínico compatible es fiebre, tos, dificultad para respirar, por ejemplo. Son características que hacen que ese sea un caso sospechoso. ¿Todos los exámenes van a parar al Malbrán? ¿Hay algún otro laboratorio capaz de discernir si estamos en presencia del coronavirus o no? No. Hasta hoy todo va al Malbrán. Entonces, lo que ya se está hablando... ¿Puede colapsar eso, digo, teniendo en cuenta la dimensión de la problemática? Se supone que en los próximos días se va a descentralizar y en principio va a haber por lo menos un centro en cada provincia que se dedique a hacer los estudios para el diagnóstico de la enfermedad. Se habla de los casos importados, pero también de los casos autóctonos. ¿Hay de estos casos en la Argentina? Bueno, hay 4 escenarios posibles en este momento, o sea, los países pueden tener alguno de estos 4 escenarios. O no tienen ningún caso,
o tienen solo casos importados es decir, personas que llegaron al país del exterior con la enfermedad. Está la tercera situación, que es por la que estamos pasando nosotros, que es, hay personas que vinieron con la enfermedad del exterior, pero transmitieron ya el virus a alguno de sus contactos. Y está la cuarta situación, que es cuando el virus ya está circulando libremente por la comunidad, que es lo que está pasando en Italia, en España. Los casos que se comprueban, se constatan, ¿requieren internación, por lo menos en la Argentina, hoy en la actualidad? De acuerdo al protocolo, hasta el día de hoy, todos los pacientes sospechosos, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, se internan. No importa la gravedad, es decir, no es una decisión basada en la gravedad del cuadro, sino simplemente en el diagnóstico, aislarlo y confirmar el diagnóstico en la internación. Doctor, ¿qué diferencia tiene este virus con respecto a otros que hemos visto y de los cuales hemos informado en los últimos tiempos, que no se transformaron en pandemia? ¿Cuál es la diferencia puntual? Es interesante, el coronavirus es un virus de los animales, normalmente, que periódicamente, por distintos motivos, ha sufrido transformaciones que le permiten enfermar al hombre. Ya tuvimos experiencia en el 2002 con el SARS. Lo que sería una zoonosis. Exactamente, es una zoonosis. El coronavirus es exactamente eso. Enfermedad de los animales que se transmite al hombre. El virus la característica que tiene es la transmisión respiratoria. Se transmite por lo que se llama contacto y gotas. La forma de transmitirse es cuando una persona enferma tose o estornuda, las gotitas que emite tienen que llegar a los ojos, a la nariz o a la boca de la persona sana para contagiarla. La otra forma que tiene es el contacto, es decir, si alguien tose o estornuda en una superficie, la persona sana toca y se lleva las manos a la cara, es la otra forma de contagio. ¿Y ese virus permanece mucho tiempo en la superficie? Hay varios estudios, surgió un nuevo estudio ahora hace pocos días que confirma que es similar al coronavirus que provocó el SARS. Aparentemente son horas o hasta días, dependiendo de la superficie. Se dice que este virus tiene una capacidad de contagio mucho más alta que otros virus. ¿Esto es así? Es así, esa es una de las diferencias con la gripe. Este virus tiene un periodo de incubación. Incubación es el periodo entre que el virus entra al organismo y la persona empieza a sentirse enferma. Para este virus, ese tiempo es entre 2 y 12, 13 días, con un promedio de 5 días. Mientras que para la gripe es aproximadamente 2 a 3 días ese promedio. O sea, la gripe genera enfermos más rápido, pero este virus se transmite con más facilidad. Se calcula que un enfermo de esta enfermedad, que se llama COVID-19, un paciente con esta enfermedad contagia entre 2 y 3 personas. En principio, la cuarentena es el mejor remedio, teniendo en cuenta que no hay remedio para esto y que tampoco hay vacuna. Es así, no hay ni medicamentos que actúen sobre el virus específicamente y tampoco hay una vacuna que lo prevenga. Las dos cosas que tenemos son la atención de los pacientes, la atención adecuada, el soporte de los pacientes que están enfermos para... La atención sobre las consecuencias que genera esta enfermedad. La atención sobre las consecuencias, es decir, mantener la oxigenación, la respiración adecuada, ese es uno de los recursos. Pero para controlarlo en la comunidad, el recurso que tenemos es aislar a los enfermos, aislar a los contactos que conocemos de los enfermos para que no sigan transmitiendo la enfermedad y distanciar a las personas para o cortar la cadena esta de la transmisión o por lo menos enlentecerla para que eso le dé tiempo al sistema de salud de poder atender normalmente a la gente. Para oxigenar justamente la infraestructura del servicio de salud. Se especula, y esto es información que tenemos todos, que el presidente se va a reunir con los gobernadores a las 6 de la tarde en Casa de Gobierno
y probablemente, por la información que manejamos, es que se vaya hacia una cuarentena total, con algunas excepciones obviamente en este contexto. ¿Usted apoyaría esta medida? Desde lo sanitario le pregunto, no, sí, no nos metamos supuesto. en política, desde lo sanitario. No, desde ya. Es una situación difícil porque estamos en un equilibrio delicado entre salud, repercusiones económicas y libertades individuales. Entonces, cada una de estas decisiones no es sencilla porque además no tenemos mucha experiencia con esto. No es una situación común para nadie, prácticamente no vivimos esta situación de tener que manejarnos con estas medidas de distanciamiento y no con medicamentos, por ejemplo, o vacunas. Lo que tenemos son algunas experiencias previas. Rápidamente está, por ejemplo, la experiencia de la peor pandemia que sufrió la humanidad, que fue la gripe de 1918. En esa situación, por supuesto en esa época tampoco había vacunas para la gripe, hay una experiencia en Estados Unidos de dos ciudades que adoptaron actitudes distintas. San Luis, rápidamente al segundo día de comenzar la situación en Estados Unidos, decretó una cuarentena general, mientras que Filadelfia demoró entre 2 y 3 semanas para hacerlo. Y el resultado fue totalmente distinto, por supuesto a favor del que tomó la decisión antes. A favor de San Luis. Es decir, en esa situación, con un virus distinto, es cierto, pero tomar una medida de distanciamiento social drástico funcionó. Le pregunto algo desde el desconocimiento y desde mi ignorancia total. Esta es una enfermedad que se originó desde un animal, una zoonosis, hacia un ser humano. ¿Se puede contagiar el animal? Esa es una pregunta que se hace habitualmente. Todavía no está del todo claro, salvo un caso que se detectó de una mascota, creo que en Hong Kong. No se ha visto que vuelva a transmitirse a los animales. No parece ser importante como factor para mantener esta situación los animales. Doctor Marcelo Blumenfeld, le agradecemos mucho este contacto, esta presencia aquí en la mañana de Mercado Visión para sacarnos algunas dudas que todavía son muchas y bueno, y las seguiremos teniendo, por lo tanto en más de una oportunidad lo vamos a volver a convocar. Gracias. Cómo no, buenos días. Pausa breve, ya regresamos.